Vamos a proceder a los cálculos. Dos disculpas. Una, disculparán que me adelanto en algunas cosas, es para no hacer el video eterno. Y la otra, disculpen los sonidos medioambientales. Lo que pasa es que esta habitación tiene, como les mencionaba, la curiosidad de que todos los sonidos de los vecinos se escuchan. Entonces, hechas estas dos aclaraciones, vamos a proceder a esto. Yo ya dibujé el circuito que yo tengo. Como les mencionaba, yo he decidido poner una resistencia R3 aquí para limitar la corriente, y yo la puse porque me servía como un monitor de corriente. Al yo medir la tensión entre los bornes y conocer la resistencia, pues puedo calcular la corriente que circula por aquí. Esa es la razón. Ustedes pueden prescindir de él y hacer solamente el divisor, pero ahora en la práctica van a ver que este diseño tiene alguna ventaja al momento del ajuste de la tensión del voltaje de entrada. Bien, yo voy a incorporar la tensión de 127 volts de alterna. Esto fue originalmente porque el osciloscopio yo lo necesitaba para medir el ángulo de corte de un circuito con controlador con TRIAC. Entonces, pues por eso que quería ver el ángulo de disparo. Sin embargo, ya después de hacer pruebas me di cuenta que, bueno, al tener este cálculo, pues puedes calcular muy fácilmente después ya para valores y tensiones mucho menores. Incluso tú podrías medir hasta 1000 volts aquí. Lo que pasa es de que ya es alto voltaje y en las terminales necesitarías verificar qué tipo de aislamiento vas a usar. Pero como tienes el divisor, pues te funciona igual. Si alguien quiere experimentar, pues ahí me comenta cómo le fue. Esta es la parte de la tablet. Tengo una resistencia pull-up y el capacitor de entrada de señal. Tengo la corriente de polarización de la tablet que viene por aquí, 250 microamperes es lo que medimos. Hace rato teníamos que el multímetro me marcaba corriente negativa. Eso era porque tenía la punta roja aquí y la negra acá. Y obviamente la corriente viene al revés, por eso me marcaba negativa. Bien. La razón de meter también 127 ya en esta demostración es que ustedes puedan calibrar el osciloscopio. Finalmente el osciloscopio funciona con un software. El software realmente lo que está viendo para él es audio, porque utiliza la entrada de audio. Entonces, la señal de corriente alterna, pues es senoide, es perfecta, y con eso tú puedes ver si está observándola bien el osciloscopio. Entonces, con esa señal lo calibras y esa va a ser tu referencia para ajustar el instrumento. En la fuente de la tablet tenemos 3 voltios. Y el voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje de esta que cae en esta resistencia más la suma de estas dos tensiones. Nosotros habíamos medido 2.33 volts en paralelo al electret. Bueno, pues esta tensión es la que yo voy a mantener aquí. En mi caso muy particular voy a dividir exactamente a la mitad esa tensión. Así que 2.33 va a ser igual a la suma de estas dos resistencias. Así que vamos a tener que el voltaje en R2 es igual a 1.15 volts y voltaje en R3 es igual a 1.15 volts. Las razones de que estoy dividiendo el voltaje que nos cae en paralelo al electrodo para mantener las condiciones de operación tanto de tensión como de corriente. Bien, la corriente en R2. Bueno, aquí ya tenemos, vamos a ver primero corriente en R3, entonces es igual a 250 microamperes, ya lo conocemos. Corriente en R1 y en R2 no la conocemos. Bueno, la corriente en R2 la podemos definir como la corriente que viene por la resistencia 1 más la corriente que viene en R3. Pero la corriente en R1 no la conozco. Aquí les pido otra vez una disculpa. Si ustedes ven que voy muy rápido, pues les voy a pedir que repitan el video las veces que sea necesario para aclararlo, porque a veces en papel y en video siento que es un poco complicado hacer esto. Bueno, la corriente en R1 lo que vamos a hacer es que sea igual al 10% de la corriente que viene por aquí. ¿Por qué? Es un pequeño truco. En electrónica y electricidad las diferencias
10 a 1, bueno, perdón, sí, las proporciones más bien, no las diferencias, las proporciones 10 a 1 siempre hacen que la magnitud menor sea más fácil de manejar en los cálculos. Esa es la razón. Si se dan cuenta, esta es una superposición. Tenemos una fuente de directa con una señal de alterna. Entonces, el resultado va a ser la suma o la diferencia de las corrientes y tensiones. Y yo la que quiero que gane, por así decirlo, pues es esta. Así que esta va a ser más, se va a mantener más grande, por eso la estoy manteniendo igual. Y esta va a ser siempre muy pequeña. La vamos a montar, la vamos a sobreponer. De modo que esa señal simplemente pase por el capacitor y la podamos ver. Va a ser de hecho tan pequeña que necesitamos un osciloscopio para verla, y eso es lo que estamos fabricando. Bueno, no fabricando, construyendo, diseñando. Entonces vamos a tomar que la corriente en R3 es el 100%, mientras que la corriente en R1 va a ser el 10%. Lo calculamos por una simple regla de 3. Entonces tenemos que la corriente en R1 va a ser igual a la corriente R3 por 10 entre 100, porque pues es la incógnita, ¿no? Siempre dividimos entre la incógnita. Este es igual a tener IR3 10 entre 100. Este y este se va. 1 entre 10. 1 entre 10 es 0.1, ¿no? Listo, ya está. Y la corriente en R3, perdón, aquí es R3, la corriente en R3 yo ya sé que es igual a 250 microamperes. Entonces la corriente en R1 va a ser igual a 250 microamperes por 0.1. Aquí por simple inspección, pues yo ya sé que estos son 25 microamperes. Pero ustedes, o sea, por simple inspección, porque yo ya sé que el 10% de 250 es 25 microamperes. Ustedes hagan la operación correcta con la calculadora para que tengan el cálculo exacto. Bien, ahora vamos a sustituir el valor de la corriente R1. Lo voy a mantener como una fórmula para que sea más fácil de manejar para ustedes. Es decir, no voy a ingresar valores hasta que tengamos la fórmula final. Entonces vemos que IR1 vale la corriente de IR3 por 0.1 más la corriente IR3. Como tenemos IR3 en estos dos puntos, podemos factorizarlo. Lo sacamos y multiplicamos por 0.1 más 1. Y la corriente IR2 va a ser igual entonces a IR3 por 1.1. Ahora sí, ya que tengo esta fórmula, ya le puedo ingresar los valores. Esto quiere decir que la corriente 2 va a ser igual a IR3, que vale, dijimos que vale 250 microamperes por 1.1. Y esto nos va a dar 275 microamperes. Ustedes hagan la operación y esto es lo que les va a dar. Bien, ya tenemos entonces la corriente R2, ya tenemos el voltaje en R2, ya tenemos la corriente en R3, ya tenemos el voltaje en R3, ya tenemos la corriente en R1. Falta determinar la tensión en R1. Aquí lo vamos a considerar como un simple divisor de tensión. Vamos a restar el voltaje de entrada. Vamos a... El voltaje de entrada debe ser igual a la suma de esta tensión más esta tensión. O sea que si al voltaje de entrada yo le resto el voltaje de R2, obtengo automáticamente el voltaje en R1. Y el voltaje en R2, pues yo ya sé cuál va a ser, ¿no? Va a ser 1.15. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Tenemos que Bin va a ser igual a voltaje en R1 más voltaje en R2. Así que voltaje de entrada menos el voltaje en R2, pues me va a dar el voltaje en R1. Esta es la otra fórmula que tú vas a tener. Yo tengo 127, ustedes tendrán 220 o 560, 440, lo que vayan a introducir. Entonces tenemos 127 menos 1.15 y esto va a ser igual a 120 y algo, ¿no? 1.15, 125.85, 125.85 volts, ya siendo así muy precisos.
Ahora con estos valores pues ya podemos proceder a calcular todas las resistencias. Entonces vamos a calcular primero R1. R1 es igual a voltaje en R1 entre la corriente en R1. Esto es igual a 125.85 voltios entre la corriente R1. La corriente en R1 dijimos que iba a ser pues los 25 microamperes que ya habíamos calculado aquí para R1, ¿no? 25 microamperes. Esto nos da 5 megas 34 kilos. Vamos a redondearlo a 5 megas. ¿Por qué en 5 megas? Porque aquí estoy asomándome a ver mi caja de resistencia. Sí, 5 megas en primera sí la tengo. Y aparte es un valor comercial. Entonces 5 megas. Listo. Luego R2. R2. Vamos en orden. R2 igual. Voltaje en R2 entre corriente R2. Esto es igual a 1.15 entre R2. Dijimos que va a tener 275 microamperes. Acá la tenemos. Este es igual 1.15 volts entre 275 exponente a la menos 6 nos da 4181 ohmios. O sea que es 4. O sea que es un valor muy cercano a 4 kilos. Ahorita van a ver qué vamos a hacer ahí. Ya tenemos R2 y finalmente R3. Bueno, R3 creo que ya me queda aquí sin espacio. Vamos a calcularlo acá. R3 es igual al voltaje en R3 entre la corriente R3. Y R3 ya dijimos que el voltaje era 1.15 entre la corriente, que eran 250 micros. 1.15 entre 250 exponente a la menos 6, eso me da 4.6 kilos, 4.6 kiloohms. Y pues como estamos buscando valores comerciales, vamos a ponerle entonces 4.7 kilos, que es aproximado. Entre la tolerancia que tiene las resistencias del 5%, pues ahí no hay mucha variación ya. Listo, entonces ya tenemos los valores de las resistencias. Voy a proceder a armar el circuito, conectar el osciloscopio y que ustedes vean la señal. Bueno, antes de continuar, para los que ya se están ahorita preocupando por los cálculos, pues realmente estos valores, este cálculo lo vas a hacer una sola vez, porque esta resistencia y esta resistencia se quedan fijas. Bueno, su valor es el mismo para cualquier entrada de voltaje que tú tengas acá. Como solamente tenemos como limitante el valor de tensión mínima que debemos mantener aquí, que es de 2.3 voltios, pues vas a poder tomar señales de 2.3 voltios hacia arriba. La que va a limitar el resto de la tensión, pues ya vimos que es R1. Y ya vimos que fácilmente la vas a poder calcular a través de estas operaciones. Entonces, por ejemplo, si tú quieres calcular después para una entrada de 5 voltios o para una entrada de 440 voltios, la que vas a calcular es esta. Vas a restar el voltaje de entrada menos esta y te da la tensión de R1, y la corriente de R1 ya la conoces. Esta es la que vas a tener que calcular. Si quieres hacer muchas pruebas o complicarte una sola vez la vida, pues puedes tabularlo en una hoja de Excel las fórmulas, para que al momento cuando tú cambies el valor del voltaje de entrada, pues ya te da automáticamente los valores de tensiones, corrientes y resistencias. Pues eso es lo que quería aclararles antes de seguir. Entonces no es tan complicado, nada más esta es la primera parte que debes entender. Porque va a haber ligeras variaciones entre las laptops y las PCs. Yo esto ya lo chequé con la tablet, la PC y la laptop. Me falta el celular. Si les interesa, pues ya ahí me comentan en los comentarios del video. Déjenme armar el circuito rápidamente para que ya lo podamos mostrar.